manifestación también en Valencia en la que han participado 120 colectivos contra la especulación inmobiliaria. Bajo el lema Valencia no está en venta, exigen al próximo gobierno un modelo de ciudad que ponga el foco en sus habitantes y no en el turismo. Paco Cerdá, Mona Vesprada, ¿cómo ha transcurrido ahí la protesta? ¿Qué tal? Pues con música y de manera festiva. Entre 4 y 5.000 personas han desfilado por las calles de Valencia bajo ese lema Valencia no está en venta. Son más de un centenar de asociaciones vecinales las que se han dado cita para evidenciar que la vivienda sigue siendo un problema y para reclamar soluciones. Por un lado, protestan contra la especulación inmobiliaria tras la aprobación de diferentes planes urbanísticos en la ciudad que se comen zonas verdes, que se comen zonas protegidas como la Huerta Valenciana y que consideran que son absolutamente innecesarios, ya que en la ciudad hay bastantes pisos vacíos. El problema es que están mal gestionados. Por otro lado, reclaman medidas, que la Administración pueda establecer un límite en los alquileres de las viviendas, sobre todo en esos barrios masificados por los apartamentos turísticos, porque consideran que este modelo lo que hace es expulsar y desplazar al vecino tradicional. Hemos llegado al punto en el que debería declararse la zona turísticamente saturada y ejercer un control sobre el número de cambios de uso que se puedan producir en todo el barrio. Hay un problema de acceso grave a la vivienda en general, los precios del alquiler están muy altos, se está especulando con él, no se está tratando la vivienda como un bien comunitario, sino como un bien para especular.